Plan de lectura día 16, mes 11. En Ezequiel capítulo 33 vemos la importancia del rol del atalaya, llamado así de manera metafórica, para referirse a aquel que tiene en sus manos la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios, y podríamos decir en sus labios tiene la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios. Acá se aplicaba al profeta, quien debía predicar a su pueblo, y sea que el pueblo le respondiera favorablemente o no a lo que estaba predicando, su deber era hacerlo, y si él lo hacía y alguien era condenado, su sangre no sería demandada, la sangre de los que murieron no sería demandada del profeta. Pero si él no testificaba y alguien moría, esas personas morirían por su pecado, pero su sangre sería demandada del profeta. Y así también podemos aplicarlo a nosotros hoy día como cristianos. Tenemos el deber de evangelizar, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, pero también son buenas nuevas porque justamente Jesús nos libra de la ira venidera, y debemos entonces advertir de esa ira venidera a quienes nos rodean, y dar lo mismo cómo nos respondan ellos. Obviamente queremos que lo hagan de manera favorable, pero la responsabilidad la tenemos aunque ellos nos respondan de manera hostil a lo que estamos hablando. Y esto porque el Señor no quiere la muerte del impío. Esto ya lo había dicho en Ezequiel capítulo 18. Él no quiere la muerte del que muere, sino su arrepentimiento. Y cada uno pagará conforme a sus obras. Y acá el que haya vivido de manera recta por un tiempo no debe confiar en esa rectitud, sino que debe perseverar en fe y viviendo en esa obediencia hasta el final, sin alejarse de la fe, porque si se aleja de la fe y muere en la apostasía, es eso lo que va realmente a prevalecer, porque con eso va a demostrar que nunca fue realmente salvo. Pero aquel impío que se vuelve de su camino al Señor será perdonado y no le será tomada en cuenta su impiedad anterior. Y esto le parecía injusto a la casa de Israel. Muchos criticaban al Señor por esto, pero son ellos los que son injustos. No somos nosotros el parámetro de justicia. Muchos hoy día también critican al Señor por su palabra y dicen que es injusta en muchos puntos, pero nosotros los seres humanos somos enteramente pecadores y esclavos del mal. Por tanto, es realmente un absurdo que nosotros juzguemos a Dios como si fuera Él injusto. Luego vemos que llega la noticia de Ezequiel de que Jerusalén cayó, y algunos estaban viendo esto de manera optimista, pensando que si Abraham, siendo uno, había poseído o había tomado la tierra, entonces ellos, siendo muchos, con mayor razón recibirían esa tierra. Pero realmente ninguno de ellos podría disfrutar de esa tierra, porque el juicio del Señor había sido decretado contra ellos, y eso también se manifestaba en su indisposición a oír las palabras que venían por la boca de Ezequiel. Pero el Señor dice, finalmente ellos sabrán cuando todas estas cosas lleguen que hubo profeta entre ellos. O sea, ese testimonio que estaba dando Ezequiel finalmente terminaría condenando a quienes no lo creyeron. Y en el capítulo 34 nos habla de una profecía contra los pastores de Israel, y acá vemos que el Señor es el pastor mayor, el príncipe de los pastores de su pueblo. Así después se habla de Jesús en 1 de Pedro 5, pero Él también ha designado a pastores delegados, que son pastores humanos, que son encargados de liderar a su pueblo espiritualmente y guiarlos hacia Dios. Pero ¿qué había pasado con estos pastores delegados en Israel? Los sacerdotes, los profetas, incluso los reyes. También se ocupaba la figura del pastor para referirse a los reyes. Ellos, en vez de apacentar, en vez de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, ellos habían ocupado en realidad su posición para oprimir, para abusar de las ovejas, y no las habían apacentado, sino que se habían aprovechado de ellas. Y fijémonos el énfasis que hace el Señor cuando habla de mis ovejas, mi rebaño, y también habla de mis pastores. O sea, todo le pertenece a Él, pero estos pastores delegados habían olvidado esto y se habían puesto ellos mismos en el lugar de Dios, y habían oprimido entonces a las ovejas del Señor. Entonces el Señor promete que Él irá en busca de sus ovejas, y de acá podemos ver cómo también surge
la parábola de la oveja perdida, pero también la o se relaciona con esto la parábola de la oveja perdida, pero más específicamente Juan capítulo 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor, porque el Señor anuncia que vendrá finalmente un momento en que Él venga a buscar a sus ovejas y las pastoree, y ese momento entonces dice que levantará sobre ellas a un pastor, versículo 23, y Él las apacentará, mi siervo David, Él las apacentará, Él les será por pastor. Y claramente David ya había muerto para esta época. De lo que está hablando acá es el hijo de David prometido en el pacto con David, en 2 de Samuel, capítulo 7. Y Jesús cumple esta profecía, y eso queda claro cuando llega en el capítulo 10 de Juan y dice: yo soy el buen pastor. Y él entonces es todo lo contrario de lo que habían hecho estos pastores, que se habían aprovechado, se habían servido de las ovejas. Él vino a servir a las ovejas y se dio en rescate a sí mismo por ellas. Entonces, en este momento entonces su pueblo se uniría como un rebaño bajo ese pastor, y eso es lo que vino a hacer Jesús, a reunir a su pueblo, tanto a los judíos como a los gentiles, como un rebaño bajo el pastoreo de Jesucristo, el Hijo de David. Por tanto, damos gracias que nosotros ya podemos ver cómo esto se ha cumplido en Cristo, pero también va caminando hacia su consumación cuando Cristo vuelva y ya reúna de manera perfecta a su pueblo para habitar con él para siempre. El Salmo 115 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego en Proverbios 27, del 21 al 22, vemos primeramente cómo las alabanzas que uno recibe sacan muchas veces lo que está en nuestro corazón, y ahí vemos realmente si alguien reacciona con orgullo o se envanece, y así entonces es probado con los elogios que llegan a sus oídos. Debemos tener entonces cuidado no solo con los insultos que podemos recibir, sino también con los elogios. Y por otra parte vemos cómo la necedad está realmente enraizada profundamente en el corazón del hombre, y aquel que es necio, aunque se ocupen muchos medios humanos para quitar la necedad de esa persona, la verdad es que va a permanecer en él. Lo único que puede quitar la necedad de nosotros es una obra sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Por tanto, eso también es lo que debemos rogar a Él que haga en nosotros. Luego en Hebreos 13 tenemos un capítulo bastante rico en contenido, donde comienza el autor de Hebreos hablando de deberes cristianos que son una aplicación de lo dicho anteriormente. Es maravilloso cómo concuerda esto con las exhortaciones que hace el apóstol Pablo en sus epístolas, y también el apóstol Juan. Y claro, con las de Pedro, en donde siempre se exhorta al amor, finalmente cuando se habla para el final de las cartas de estos autores, de estos apóstoles. Y vemos también que una manifestación práctica del amor es la hospitalidad, que en ese tiempo tenía mayor relevancia que ahora, o mayor ocurrencia práctica que ahora, debido a la ausencia de medios de transporte como los que hoy tenemos, caminos, y las distancias eran mucho más largas, o se hacían mucho más largas, mejor dicho, por estas dificultades. Entonces la hospitalidad era vital, y acá saca ejemplo de la escritura donde fueron hospedados ángeles, como en el caso de Abraham y Lot. Y también acordarse de los presos y de los maltratados, acá no habla de cualquier preso, sino de los presos por la fe. También es realmente una manifestación del amor cristiano, porque implica identificarnos con ellos como hermanos, como miembros del mismo cuerpo, y por tanto es realmente incluso una prueba de la fe y del amor que hay en nosotros, el acordarnos de quienes están sufriendo por la fe. También llama a que sea honroso en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, es decir, el lecho matrimonial, la cama matrimonial, que no sea manchada. Y el Señor es quien juzgará personalmente a los adúlteros y a los fornicarios, porque están destruyendo su diseño, su voluntad para el matrimonio, siendo el matrimonio vital para la voluntad de Dios respecto a la vida del hombre en la tierra. Él mismo creó el matrimonio, por tanto quienes lo corrompen deberán vérselas con el Creador y Juez de todas las cosas. También nos llama al contentamiento. Fijémonos que lo contrario de la avaricia no es la pobreza, sino el contentamiento en el Señor. Creer que Él nos estará con nosotros, es nuestro ayudador,
no nos desamparará ni nos dejará. Ese es el contentamiento, estar realmente saciados en Dios y saber que Él es nuestro bien y Él es nuestro sustento. También hace exhortaciones a acordarse de los pastores y a obedecer a los pastores. Acordarse de los pastores tiene más bien la connotación de darles honra y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Los pastores, por definición, deben ser ejemplares. Esa es una exhortación que se repite en las epístolas de Pablo a Timoteo y a Tito. Y también es lo que dice el apóstol Pedro a los ancianos, a los pastores, les dice siendo ejemplos de la grey. Entonces es algo esencial también en este ministerio. Y habla entonces de acordarse de ellos para bien y también de obedecerlos y sujetarse a ellos como quienes velan por las almas de la iglesia. Fijémonos que acá destaca en el versículo 7 que una de las funciones esenciales del pastorado, si es que no la esencial, es la predicación de la palabra. Y luego en el versículo 17 vemos el velar por las almas, y eso se manifiesta en la oración y en la exhortación. Y vamos a dar cuenta por esta función, quienes tenemos el ministerio pastoral, vamos a dar cuenta ante el Señor por esto, así que es un lugar lejos de ser un lugar para ostentar o para finalmente aprovecharse el cargo para tener honores especiales. Es un lugar de alta responsabilidad delante de Dios, y por eso mismo debemos poder hacerlo con alegría y no quejándonos, porque esto para nadie será provechoso finalmente. Por tanto, los miembros también deben velar para que los pastores desempeñen esta labor con alegría. Y en medio de todo esto dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto también es el fundamento de todo lo que hagamos como iglesia, nuestra fe en Jesucristo y en que Él es Señor por todas las edades. También relacionado con lo mismo, no se debían dejar de llevar estos hermanos y tampoco nosotros por doctrinas diversas y extrañas. En este caso había gente que pretendía seguir aferrada al judaísmo mientras igual se reunía con la iglesia, pero no podía ser así, y así tampoco nosotros podemos aferrarnos a doctrinas y visiones del mundo y pretender entonces participar del mismo altar con nuestros hermanos, con los cristianos, mejor dicho. Y Jesús, finalmente, nuestro sumo sacerdote, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, así cumpliendo entonces lo que era simbolizado con el sacrificio entonces de aquellos animales que eran quemados fuera del campamento. Esas cosas eran sombra de lo que Cristo iba a hacer al padecer fuera de la puerta. Y nuestro deber entonces ahora es salir a Él, fuera del campamento, llevando su vergüenza, porque no tenemos ciudad permanente aquí, sino que esperamos la porvenir. Acá no vamos a encontrar nuestra plenitud, no vamos a encontrar nuestro idilio, nuestro sitio ideal, sino que esperamos esa ciudad que el Señor ha construido, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice también en Hebreos 11. Así que dice entonces los sacrificios que debemos ofrecer nosotros como sacerdotes del Señor, dado que todo creyente sacerdote es fruto de labios que confiesan su nombre, y también el amor practicado haciendo el bien y ayudándonos mutuamente, porque todas estas cosas son sacrificios que agradan a Dios. Y vemos entonces que termina esta carta con una aplicación de lo que significa el nuevo pacto, recordándonos que Dios resucitó a Cristo, quien es el gran pastor de las ovejas, y ahí también nos vincula con lo leído en Ezequiel 34 hoy día mismo. Y Cristo fue resucitado también por la sangre del pacto eterno, esa sangre del nuevo pacto, que Él entonces nos haga aptos para toda buena obra. Él es el único que nos puede capacitar, Él es el único que nos puede llevar a hacer su voluntad, y haciendo Él en nosotros, fijémonos que Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Todas las cosas buenas que hagamos, como dice Efesios 2:10, fueron preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Somos responsables de hacerla, pero la gloria la recibe el Señor, porque es Él quien nos capacita y es Él quien ha dispuesto esas buenas obras. Por tanto, toda la gloria sigue siendo para el Señor. Entonces, recordemos y quedémonos con estas aplicaciones
valiosísimas para nuestra vida aquí en la tierra, para agradar al Señor en todas las cosas.